poder estar expuesto a su palabra. Amén. Aún siendo indignos, ¿verdad? Inmerecedores de ese favor que Él nos da, mas sin embargo podemos sentir su presencia. El Señor camina con nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor todavía no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Podemos ver esa mano poderosa de parte de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 6. Amén. Gloria al Señor. Recuérdese que ahorita estamos todavía en el Sermón del Monte. Amén. El Sermón del Monte compone el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Amén. Si usted se da cuenta y lee las Escrituras, ¿verdad? Aquí, en estos 3 capítulos, no hay ninguna persona que se le acerque al Señor, ¿verdad? Pidiendo sanidad, pidiendo ayuda, ¿verdad? Simplemente el Señor le está dando las directrices, está dándonos una dirección. Amén. El Señor nos está dando una dirección hacia dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que caminar. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de hace 8 días? Estamos hablando acerca de la lámpara, ¿no? De la lámpara, dice la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿verdad? Y quisiera que participáramos, o vienen muy calladitos ahora. Hermano Ronnie, ¿cómo viene ahora? ¿Viene cansadón? No, pues ni lo notamos. Pero es bastante importante, bastante interesante cómo el Señor Jesús pone unos ejemplos tan simples, ¿no? Pero yo me ponía a pensar y decía que la lámpara, ¿verdad? La lámpara, no dice la Escritura, la lámpara no tiene su poder ella sola, ¿verdad? ¿O sí? Si agarro una lámpara y no tiene pilas, ¿qué pasa? No alumbra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la lámpara del cuerpo va a alumbrar, ¿con qué luz? Para que una lámpara pueda funcionar, o sea, lámpara, ¿verdad? Tiene que estar conectado al power, ¿verdad? A la luz, a la fuente de energía, ¿verdad? Y decía, ¿cómo es que el ojo es la lámpara del cuerpo? ¿Será que nosotros miramos a qué estamos mirando nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros miramos? Cuando nosotros miramos, ¿verdad? Estamos reflejando algo, ¿verdad? Por ahí dicen que los ojos son la ventana del alma, algo así, ¿verdad? Dice, sí, así es que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué se recuerda de lo que hablamos hace 8 días, hermana? Hermana Kika. ¿Usted se recuerda de lo que hablamos hace 8 días? De la luz, de la lámpara.
salva y nuestros ojos espirituales son abiertos, podemos entender y comprender y vivir la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Hermana Rosales, ¿usted se acuerda de algo? Usted hizo una pregunta, ¿no? O ya ni se acuerda. Una cátedra de cómo lentes necesita la luz, ¿no? Que no por tener lentes agranda, sino que es la luz que entra al ojo. Y eso es lo que nos decía, ¿no? Que es la luz de Cristo la que tiene que. Y también cómo depende que andemos es como vamos a ver a los demás. Hablo mucho del tema de cómo vemos a los demás. Aunque así con luz o sin luz. Sí. ¿Por qué dijo el Señor que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas? Así que si la luz dice que hay en ti, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué el Señor diría eso? Recuérdense que Jesús está en el monte y está hablando a sus discípulos y le está hablando pues a la gente que está ahí, ¿no? Entonces dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, dice. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la luz que hay en la persona sea tinieblas? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible, hermano Polo? ¿Qué dice, hermano Enrique? Yo pienso que lo que se refiere a la ausencia de lo que está lleno, o sea, o el vacío del corazón del hombre, es lo que refleja. Porque la tiniebla es la ausencia de la luz. La tiniebla es la ausencia de la luz. ¿Por qué diría el Señor que si las tinieblas, la luz, dice que hay en ti, no dice son tinieblas, dice es tinieblas? Eso de las tinieblas también viene a ser las maldades que habitan en el corazón del hombre. Una vida sin Cristo, el hombre está siempre propenso a hacer lo malo. Y estamos rodeados de tinieblas y es lo que a veces reflejamos, maldades. No deseamos lo bueno para nosotros, siempre lo malo. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Está hablando de un cristiano a medias. Está hablando de un cristiano a medias. ¿Verdad? Porque lo vemos que va los sábados, los domingos. Pero la manera como se comporta. Por eso dice el Señor, chequeale bien en tu corazón, ¿no? Porque no sea que la luz que llevas no es luz, ¿verdad? Porque por fuera podemos aparentar justicia, piedad, misericordia, ¿verdad? Pero ya cuando le pisan el callo a la persona, ¿verdad? Así me decía mi pastor Obed. Dice, hermano Ezequiel, ¿usted quiere saber si esa persona eso no es? Pise del callo. Así está el Señor. Y nosotros lo vimos. ¿Sí o no? Nosotros lo vimos. Personas que nosotros pensábamos que tenían luz, no tenían luz. O sea, no estaban obrando con misericordia, ¿verdad? Por eso dice el Señor, así que si la luz que hay en ti, que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Por eso nosotros podemos, y eso me venía a la mente porque yo digo, a veces hay hermanos, ¿verdad?, que oran por un enfermo y se sana, ¿verdad? Pero, ¿por qué se sana si el hermano a veces ni va ni a la iglesia? ¿Por qué puede sanar, hermana Kika? Porque Dios cumple su palabra. Mm. Porque el Señor dice que en su nombre serán manos los enfermos y ellos sanarán. Entonces, la persona conoce a Dios, aunque su vida con el Señor no esté bien, pero Dios cumple su palabra, Él no miente. Y Dios sana al enfermo y también hace que la persona enferma Tiene. Ajá. Sí. Porque Dios está respaldando su palabra, pero no está respaldando el testimonio de aquel, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos ver estaba leyendo, se me hace que es Segundo de Reyes, donde un profeta le dice a un rey que le diga las cosas que vea de parte de Dios. Entonces Dios le da instrucciones a ese profeta y el profeta va, da la palabra. Entonces el rey le dice, vente, vamos a comer, Entonces el profeta dice, no, porque yo tengo órdenes de no compartir nada con nadie, ¿verdad? Entonces él sale y por ahí lo encuentra otro profeta que ya no era profeta. ¿Me entiende? ¿Sí se acuerda de ese pasaje? ¿Ya? Y le dijo, mira, Dios me ha dicho que comas conmigo. Y él le dijo, no. Y el otro le dijo, sí. Y lo convenció. Y por esa causa, murió. Por esa causa murió. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos lleva a nosotros a un análisis íntimo, ¿no? Personal. ¿Será que la luz que yo tengo es de verdad luz? ¿O son tinieblas? ¿Verdad? Son tinieblas. Amén. Amén. ¿Ve? Sí. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí. Una vez le puse un ejemplo de eso. No sé si se recuerda. ¿Verdad? Un niño, usted lo saca afuera para que vaya al baño y está oscuro, no quiere salir. ¿Sí o no? ¿Verdad? No, usted no, yo sí. ¿Ve? No, le da miedo las tinieblas. Pero cuando le prenden la luz, pues ahí está de lo más contento, de lo más seguro, ¿no? Cuando está dentro de la casa, están todas las luces. Pero nomás le apagan la luz y comienza a temblar. Entonces el adulto le dice, no te preocupes, hijo, todo está bien. ¿Verdad? Pero cuando ese crece, ya no le gusta andar en la luz.
¿verdad? Ya cuando es adulto, ya no quiere estar en la luz. Ahora es al revés la cosa. ¿Sí o no, hermano Víctor? ¿Verdad? Antes le daba miedo la oscuridad, pero ya cuando es adulto ya no le da miedo. Ahora le da miedo la luz. ¿Sí? Porque usted le dice, vente, vamos a la iglesia. Ah, no, dice. ¿Por qué será? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. ¿De qué está hablando? Está hablando de los dos señores, del Señor de las tinieblas y del Señor de la luz, ¿verdad? Por eso dice, no puede amar a los dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Amén. 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Y hace una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos a ver lo que nos dice el significado de afán, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Google aquí. Dice que es apuro, aprieto, necesidad extrema. Y dice el afán se define como un deseo intenso. Como un deseo intenso. Vehemente. O empeño profundo por lograr algo. También se refiere al esfuerzo, trabajo o dedicación extrema puestos en una actividad. Amén. ¿Por qué diría esto el Señor también? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Porque habían unos cuantos que solamente iban por los panes y los peces, ¿no? ¿Verdad? Sí, querían que el Señor los mantuviera. ¿Ah? No, cuando hay anuncian aquí en la iglesia que hay despensa, la gente, hay línea de gente aquí. ¿Verdad? Solo cuando traen ensalada le ponen Vamos a ver lo que nos dice Lucas 10, 38 al 42. Sí. Sí, Lucas 10, 38. Mire lo que dice Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, puedes ir a la iglesia, pero no te hagas un fanático, ¿no? ¿Sí o no, Manuel? En una canción me encontré a un jovencito que cuando pasó por un problema grande, el Señor lo trajo y él vio cómo Dios pues lo trajo y estaba agradecido el jovencito, ¿verdad? Y en una ocasión me lo encontré en el mall y le digo, mijo, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Bien. ¿Te extrañamos en la iglesia? ¿Te esperamos en la iglesia allá? Y me sorprendió su respuesta. Porque me dice, sí, dice, solamente que voy a comprar una casa. Y pues estoy trabajando. Y ya cuando yo compre la casa, entonces voy a la iglesia. ¿Se imagina la respuesta? Después que Dios lo trajo. Después que, pues sí, o sea, él vio la mano de Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, esa fue su respuesta. Bien simple. O sea, en otras palabras, voy a trabajar, comprar mi casa, y de aquí a unos 40 años le sirvo al Señor. Por eso el Señor nos dice, ¿por qué te afanas? ¿No? Y no digo que está mal, ¿verdad? Anhelar un bien material, ¿verdad? El Señor nos quiere bendecir también a nosotros, materialmente. Y yo creo que el Señor nos ha bendecido materialmente a cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos negarlo, no podemos decir que Dios nos ha dado nada, ¿verdad? Pero el punto es de que hay tanta preocupación que no hay tiempo para Dios, ¿verdad? No hay tiempo para Dios. Salomón se preocupó tanto por la sabiduría que no tuvo tiempo para Dios. Y por cierto, hay un canto por ahí que dice que estaban todos dando su testimonio y ahí salió Salomón dando su testimonio. Pero lo que la Biblia dice es de que Salomón se perdió. Y no se perdió en el cielo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el amor de las mujeres, ¿verdad? Lo perdió al pobre. Fíjese, por eso dice la Escritura, escudriñate, no sea que lo que tú dices que tienes de luz son tinieblas, ¿verdad? Y Dios le dijo a Salomón, le dijo, no tengas, ¿se imagina tener 1000 suegras? Eso sí es la gran tribulación, ¿no? Esa no es la tribulación, esa es la gran tribulación. ¿Se imagina? Gracias a Dios que yo conocí a mi suegra por unos días nomás. Sí, hermano Pablo.
Y él se paraba en texto así, como muy hombre. Yo he tenido mil mujeres. Salomón, otro Salomón. Pero, ¿qué? Tan temprano Dios nos llama a eso. Pensamos que eso se va a quedar así, no es así. No es, hermano. Llega el día que Dios nos va a llevar a la cuenta si tenemos una conciencia que nos acusa. Y queremos justificarnos aparte de eso. Claro. Pero si hay mucha vanidad, yo lo miraba y le decía, pues todo el hombre está más perdido que todos ustedes. ¿Se imagina aparte de las mujeres que tienen que mantener las suegras también? Ese fue más sabio. El afán material. Versículo 27. ¿Quién de vosotros, dice, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Podrá. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Aquí hay muchos sospechosos, porque son como los lirios. No trabajan ni hilan. ¿Verdad, sí o no? Y tienen el montón de flores en la casa. Eso. Pero no estamos hablando de esta iglesia. Y si la hierba del campo que es hoy, dice, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea que aquí ya está incluyendo la fe del Señor, ¿verdad? Porque si me estoy preocupando que qué voy a comer y qué voy a vestir, entonces quiere decir que no tengo fe en Dios. ¿Ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Cuando llegué a este país, me preocupaba. Porque decía yo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso que me sabía unos cuantos textos, ¿eh? Pero siempre el afán trata de ahogarnos, ¿verdad? El enemigo trata de, pues tal vez ya no de sacarnos del camino, sino de confundirnos, ¿verdad? Porque ya eso de sacar a un cristiano en la iglesia, pues como que eso ya pasó de moda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo ahora? Confunde, ¿verdad? Le dice a la persona, no te preocupes, ¿verdad? No pasa nada. Con un pie allá y un pie acá. Con un pie afuera y un pie adentro. ¿Verdad? Fíjese en estos versos en este tema, el Señor hace mención 3 veces que dice, no os afanéis. No os afanéis, no os afanéis. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
Porque los gentiles, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Número 1. Dios. ¿Verdad? Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 8. A ver, Enrique, nos vas a leer Marcos capítulo 8 del 31 al 38 y el hermano Ronnie 2 Corintios 4 al 18, el hermano Donis Salmos 27 8, la hermana Vilma Salmo 105 4, la hermana Lori Isaías 55 6, la hermana Alba Amós 5, 6, 8 y 14 de Amós también. Y Isaías 55, 6. Y hermano Héctor, Sofonías 2, 3. Sofonías 2, 3. Y la hermana Kika, Salmo 5. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios debe de ser, ¿verdad?, nuestra prioridad, nuestro número 1, nuestro primer amor. Todo, ¿verdad? Todo tiene que ser el Señor. Marcos 8, a ver. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. El Señor dice, y Pedro dice, le quería reconvenir. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo: Señor, ¿será necesario que vayas a la cruz? ¿Por qué no te quieres a ti mismo? Pobrecito de ti. Bendito su nombre, aleluya. Y muchas veces el Señor le dijo que Él había venido para hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? Para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. Y todo mi Padre, y todo mi Padre. No, el Padre me envió y me es necesario que yo haga su voluntad, ¿verdad? Y Pedro le dijo:
Dice, y volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? A veces venimos tantas veces a la iglesia que no sé si a veces como que ya lo tomamos por costumbre, ¿no? ¿O no? Ay, hoy voy a predicar al hermano Ronnie. Ay. Hoy va a predicar el hermano Gerardo. Siempre sale con sus católicos. Pero aunque sea quien predique, siempre el cristiano debe estar dispuesto a recibir, ¿verdad? A recibir el consejo de la palabra del Señor. A veces parece que como que la vida del cristiano se pone así medio aburridona, ¿no? ¿O no? Depende. Claro. Porque a veces estamos tan preocupados porque necesitamos el 2025 o el carro 2025, ¿no? Y lo queremos comprar a lo que cueste, ¿verdad? Y entonces es domingo y queremos ir el domingo al dealer. Y luego el vendedor nos dice que nos va a dar un 20% de descuento, ¿verdad? Y de repente nos olvidamos del Señor. ¿Cómo debemos de buscar al Señor? ¿Cómo debemos de buscar al Señor, hermana Carmen? Pues en todo momento en oración, pedirle el consejo a Él, ¿verdad? Cada vez que vayamos a tomar una decisión. Pues el Señor se ha manifestado a nosotros de muchas formas. Precisamente ayer hablaba yo con Rocío, le decía, ¿verdad?, que hace un año me detectaron que tenía el hígado bien elevado y pues me puse a orar, ¿verdad?, a pedirle al Señor, ¿verdad?, que me ayudara a controlar, ¿verdad?, o ver qué era lo que estaba mal, porque mi doctora no lo había visto, sino que fue otra doctora que me lo vio y todo. Y ayer, hace 2 semanas, me hicieron un ultrasonido y sangre otra vez. Ayer fui por los resultados y pues yo iba y le dije, Señor, pues yo sé que tú ya me sanaste, ¿verdad? Yo confío en ti, que uno tiene que hacer lo que uno puede y tú haces lo que yo no puedo. Siempre le digo a ti, Señor, yo hago lo que yo puedo, tú haces en mí lo que yo no puedo. Y cuando fui todo, me dijo la doctora, mira, dice, te felicito porque ya tu hígado está normal. Me dijo, toda tu sangre, todo está normal. Me dijo, y el ultrasonido salió, tus riñones, tu páncreas, tu vaso, todo está normal. Me dijo, ya no necesitamos hacerte ningún examen y tienes que me habían dado que tomara vitamina E. Y me dijo, ya no tienes que tomarla, ya todo está normal en ti. Entonces, pues yo cuando salí de ahí, yo dije, Señor, gracias porque yo sé que tú fuiste el que hiciste eso en mí. Entonces, creo que así es como nosotros debemos de buscarlo, en cada paso que damos, pedir su consejo y en oración, ¿verdad? Y leyendo su palabra también, porque muchas veces leemos la palabra del Señor, pero solo leemos así, a la carrera. No, como dice, ¿verdad?, que tenemos que meditar
qué es lo que el Señor nos está tratando de decir. Y hay muchas cosas maravillosas que yo he ido aprendiendo, porque lo leemos aquí y ahí lo vuelvo a leer, vuelvo otra vez, y cosas que la primera vez se me habían pasado, de ahí vuelvo y miro y digo, Señor, no había entendido esto. Y creo que esa es la forma que nosotros necesitamos buscar al Señor, es tener esa conexión con Él de esa forma. Pero no solo es aprendiendo, sino que lo más importante es ponerlo por obra en nuestro diario vivir. Porque muchas veces las personas que están allá afuera no quieren que uno les hable del Señor, pero con nuestras acciones ellos van conociendo al Señor. Y el ejemplo más grande que yo veo en esto es la niñera donde trabajo, que nos pidió oración por su nieto. O sea, ella no conoce de Dios, no le gusta que yo le hablara del Señor. Ujú. Pero yo siempre le decía, mire, me pasó esto y nos pusimos a orar y siempre estamos orando por esta petición, por la otra. Entonces, ella, Amén. ahora que necesitaba, me dijo, le pido oración por mi nieto que lo van a operar. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros allá, la diferencia, ¿verdad? Que Amén. nosotros, que ellos vean que nosotros tenemos una emergencia y lo primero que hacemos es doblar nuestra rodilla y pedirle al Señor. Vamos a tomar una decisión, doblamos nuestra rodilla y le pedimos al Señor. Cualquier cosa que la gente, nuestra familia y todos vean, ya que nosotros en verdad tenemos una relación con Dios y Amén. que hacemos eso, que buscamos primeramente el reino de Dios. Sí, hace como unos 2 años fui a México y hablando con mi hermana, me dice, oye, ¿qué crees? Me dice, mi hija me hizo una pregunta, porque a veces nosotros hablamos de buscar a Dios, de enamorarnos de Dios, pero ¿cómo? ¿No? Entonces la niña le dijo, mamá, ¿cómo me puedo enamorar de Dios? Una pregunta súper importante a la edad de 12 años. 10, 12 años por ahí. ¿Verdad? ¿Cómo le enseñas a tus hijos que se enamoran de Dios? Yo creo que lo que nos enamora a nosotros y a ellos, hermano, es cuando ellos llegan a tener una experiencia con Dios. Porque nosotros damos los consejos, los traemos, los exponemos a la palabra de Dios. Pero te miran tu proceder, ¿no? Porque si te imaginas, si no vienes a la iglesia y no lees tu Biblia, en la casa pura televisión, puro Channel 52 y el otro canal. ¿No? O sea, ¿sí o no? Entonces, ellos ven Ellos miran. desde los procesos que pasamos, Ya. cómo los tomamos en Dios. Y cómo una de las cosas yo creo más importantes es cuando nos ven a cada uno pasar un proceso y poderles decir es que Dios va a hacer, o es que Dios está haciendo, o Dios nos ha traído hasta aquí. Y cuando ellos llegan en su momento, su necesidad, entonces ellos claman, y cuando ven que Dios responde, entonces ellos vienen, oré, por decir un examen, algo tan sencillo como un examen. Hemos visto testimonios cuando decía Manuelito, cuando decía, Ya. le oré a Dios y me dio las respuestas, o cuando pasan algún proceso, entonces Dios se hace real en ellos, al punto de que, me siento mal, puedes orar por mí. Entonces ellos buscan su propia oración, porque saben que ahí está Él. Y cuando ven la respuesta de Dios, eso como a todos, o sea, Dios a todos nos enamora. Él busca la manera de enamorarnos, porque
es una relación íntima con Dios, o sea, viva, personal, esa es la palabra, una relación Sí. personal con Dios. Ujú. Y es cierto lo que dice el personal, que se me venía a mente cuando Ryan se fue. Ujú. O a mí, ¿no? Pues crecen aquí, escuchan Ya. y todo, Ujú. ¿verdad? Pero yo siempre les he dicho a ellos, ¿por qué sirves a Dios? Ujú. No porque te traigo a la iglesia. Claro. Tienes que tener una relación personal. Entonces cuando él se fue y tomó su proceso, ¿verdad? Y estando solo, ya no tenía mamá, papá ahí. Ahora era él y Dios. Ya. Entonces en los momentos donde él nos hablaba, él decía, Mom, oh my God, Dios esto. Y yo entonces dije, individualmente, Ya. tiene que Ya. buscar ellos mismos, no porque nazcas en la iglesia, o sea, ya eres un Claro, eres un cristiano. personal con el Señor. Y Ya. ya eso es. Sí, nosotros somos testimonios para ellos, pero necesitan ellos también enamorarse Amén. y tener una relación personal. Sí, hermano Víctor. Sino un poco por lo que de esa pregunta, es algo también que a mí me pasó, porque yo siempre buscaba enamorarme de Dios, pero a mi manera, Ujú. y buscaba esa forma, esa manera, ese medio de cómo yo poder enamorarme de Él, porque cuando estaba pequeño, yo veía a mi papá que llegaba sudado del trabajo, y miraba ese amor, por decirlo así, o ese ferviente amor que él tenía en su corazón por siempre buscar a Dios, y llegaba, a veces no se cambiaba, se iba directamente a la iglesia, y yo decía, ¿por qué hace eso? Y yo le preguntaba, y me decía, es porque estaba enamorado de Dios, porque una persona que hace eso tiene que realmente amar a Dios para dejarlo todo y hacer lo que él hacía. Yo lo miraba y yo decía, ¿pero por qué? Siempre hace lo mismo todos los días, porque bueno, en El Salvador se hacen cultos lunes, a veces martes, miércoles, esto y lo otro. Y yo ya en ese tiempo ya estaba alejado de Dios. Entonces ahora cuando yo regresé a los caminos de Dios, quería sentir eso. Y empecé yo a ver cómo yo me enamoraba de mí mismo, de mi misma forma de enamorarme de Dios para sentir lo que mi padre sentía, porque yo lo veía en él. Pero lo que dice el hermano Enrique es muy cierto. Entonces, cuando uno se enamora es porque Dios viene y empieza a enamorarlo. Y uno se va fijando en las cosas que Él hace y es cuando más se va enamorando de Dios. Y hace otra cosa y uno más se va enamorando de Dios. Hasta llegar a un punto donde ya se siente que sin Dios no se puede. Amén. Independientemente de Dios. Sí. Entonces, como me pasó a mí, como Dios me fue enamorando, y ahora puedo decir que le amo. Amén. Porque quien me enamoró, puedo decir que fue. Sí. El Señor hace cosas que uno no puede entender. ¿Verdad? Decía, oiga, entender el amor de Dios solamente lo puede entender aquel que el Señor nos dio la capacidad a nosotros para abrir nuestro corazón, ¿verdad? Pero también la capacidad de cerrarlo, ¿verdad? Entonces, como yo tengo la capacidad de abrirlo, pues lo voy a abrir, ¿verdad? Lo voy a abrir para que el Señor entre a mi corazón y poderle conocer. El capítulo 7 es una joya de Mateo, porque más adelante vamos a hablar de eso, de cuando el Señor, la gente le dice, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto. Y la respuesta de Él es cortante. No te conocí. ¿Ve? Por eso la vida del cristiano es una vida
personal, es una relación personal, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo puedo enamorarme de Dios? ¿Cómo puedo servirle a Dios? ¿Verdad? Y cuando esto me ha pasado muchas veces, a veces, aunque no me toca dar la clase, pero me vienen los textos a la mente. Y a veces en la madrugada estoy meditando en la palabra del Señor, en los textos que dice, a qué se refiere, a qué es lo que Dios nos quiere decir con ciertos pasajes. Y a veces, aunque muchos de ellos yo los aprendí en mi niñez, pero cuando viene una situación difícil, es cuando el Espíritu Santo me recuerda la palabra. Y digo, oh, pues sí, a eso se refiere. ¿Ve cómo la palabra del Señor se convierte una palabra viva en nosotros? ¿Verdad? Se convierte en una palabra y eso nos hace estar en la iglesia. Nos hace servirle a Dios. Nos hace rechazar a las amistades del mundo, ¿verdad? Porque nos invitan, ¿verdad? Bueno, a mí ya no, luego ya que ya me miran con lentes, pues menos. Pero antes sí, que vamos aquí, que vamos allá. ¿Ve? Y ya como, nada, este viejito ya. ¿Ve? Pero es una bendición poder estar en la iglesia. Y el pastor siempre lo ha repetido. Es un privilegio estar en la iglesia. Es un privilegio porque aunque nosotros no podemos ver a Dios con estos ojos físicos, ¿verdad? Pero le podemos sentir. Le podemos sentir en nuestro corazón cuando vamos en el camino, ¿verdad? Rumbo al trabajo, cuando salimos del trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos haciendo trabajo en la casa, ¿verdad? Y me tocó hacer trabajo en la casa y puse mis cantos ahí y, oiga, recuerda uno los textos y recuerda uno tantas cosas, ¿verdad? Y a veces digo, no, Señor, no tengo palabras cómo agradecerle a Dios, la verdad que siendo tan grande, puede caber en un corazón de carne, ¿verdad? En una ocasión dijo una muchacha ateo, dice, yo no entiendo cómo un Dios eterno que no se puede morir, murió en una cruz. Eso no lo puede entender ella, pero nosotros sí lo entendemos a la perfección, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Sí, hermano? ¿Vale? Sí, creo que el enamoramiento es un proceso, ¿verdad? Si nosotros vamos a ver quizás a nuestra pareja, ¿verdad? A nuestra pareja, cuando nosotros la enamoramos, yo me imagino que nuestra pareja, en este caso mi esposa, cuando me vio, quizás le gusté, pero enamorábamos más. Mire, la hermana ahí está. Entonces me tocó que hacer. Me tocó que hacer lo que hacía Absalón. Absalón cuando comenzó a enamorar al pueblo, les comenzó a hacer Fiesta. promesas, ¿verdad? Entonces, el enamoramiento es un proceso. Es un proceso, ¿verdad? Pero, ¿qué es capaz de hacer? ¿Cómo sabe uno que está enamorado del Señor? ¿Cómo sabe uno que uno ama tanto a Dios? ¿Verdad?
Y vemos, por ejemplo, el caso de Esteban. El caso de Esteban, que fue capaz de morir Sí. por Cristo. De morir. Esteban no era uno de los discípulos, no era Esteban. Era uno que había conocido después a Cristo. Entonces, pero dice que estaba, cuando él fue tomado como diácono, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces hay que ceder en algo, hay que dar el sí. Hay que darle el sí al Señor. El Señor está enamorando, pero hay que darle el sí. Hay que darle el sí al Señor, ¿verdad? Y entonces, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer la obra en nosotros. Y entonces nosotros vamos a poder hacer, ¿verdad?, lo que hizo Esteban. O podemos, por ejemplo, si tenemos que ir al culto, es tiempo de ir al culto y nosotros ya estamos pensando que tenemos que ir, ¿verdad? Que vamos a llegar tarde, o que tendríamos que estar allá, o qué estarán haciendo los hermanos. Tenemos un pensamiento, ¿verdad?, enamorado de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces tenemos algo más que hacer, o Dios nos manda a hacer algo y nosotros ponemos pretexto. Eso no es enamoramiento en sí, ¿verdad? Ponemos un pretexto, ¿verdad? Y entonces nosotros nos damos cuenta que nos hace falta tener el Espíritu Santo, tener fe, ¿verdad? Sí. Y darle sí al Señor. Sí. En una ocasión, cuando estamos en la otra iglesia, saludé a una hermana y platicamos como un minuto, ¿verdad? Y después me dice, ya me voy, hermano, me dice, porque tengo que leer mi Biblia, me dice. Entonces, esa palabrita de tengo que leer mi Biblia ya sonaba como una religión, como algo religioso, ¿verdad? Porque no es que nosotros tengamos que leer la Biblia, es porque necesito, ¿verdad?, leer la carta de mi amado. Pero a veces se entra en una religiosidad, ¿no? Más que nada, en una religiosidad. Se entra uno y cree uno que con llevar un orden, ¿verdad? Es bueno, yo no digo que no, ¿verdad?, leer su Biblia, pero de la manera que uno se expresa, o de la manera como ella se expresó, inmediatamente dije, pues, pobrecita, ¿no? Porque ya no lo hace porque le nazca del corazón, sino porque es una rutina que lleva, ¿verdad? Es una rutina que lleva. Entonces, ¿para qué abre la Biblia? Abre la Biblia, ¿para qué usa la Biblia? ¿Usa la Biblia para información o para transformación? ¿Verdad? ¿Cuál es el punto? ¿Verdad? ¿La leo para información o la leo para transformación? ¿Verdad? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? El día de mañana tendrá su afán, su propio afán, ¿verdad? Así es que es necesario, ¿verdad?, como dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Sí, hermano? Ahorita, hermano, mencionaste algo. Cuando el pastor nos dice, abra su corazón. Y por muchos años lo hemos
oído decir la misma expresión. Abra su corazón, y por muchos años yo lo entendía como una manera simbólica de ponga atención. Eso era lo que yo escuchaba cuando decía, abra su corazón. Para mí era como, ponga atención. Ponga atención. Hasta que un día me sentía necesitado, y precisamente hablando de enamorarse del Señor. Entonces, yo como que medité en abra su corazón, pero ya no de una manera como ponga atención. Porque literalmente podemos decir, ¿cómo abres tu corazón? O sea, literalmente no hay. Sí, claro. Pero esa vez me acuerdo que cerré mis ojos y dentro como que con mi espíritu sentí que necesitaba que entrara el Señor. Ya no como una expresión de ponga su atención porque vamos a adorar a Dios o vamos a entrar en el tema. No, era una necesidad como que literalmente, no con el cuerpo, sino con el espíritu, sentía que le decía, Señor, métete, por favor, métete. Entra ahí, como diciendo, yo no puedo. Entra y haz lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer. Entonces, como que ese día yo comprendí lo que era, abre tu corazón. No como una expresión figuratoria o un tipo de alegoría, vamos a comenzar, sino que dije verdaderamente, entonces como que sentí ese día, después de que tuve esa experiencia, dije, wow, esto es lo que siempre ha dicho el pastor, abra su corazón, porque ese día literalmente sentí como era una necesidad de como hasta agarrarlo así, de entra, por favor, entra en mi corazón, entra, haz tu obra. Entonces, ahorita que dijiste eso me acordé y dije, tal vez no voy a saber cómo explicarlo, pero yo creo que es algo que trae un punto de vista un poco diferente a como muchas veces lo escuchamos. Porque por muchos años lo escuché así, cuando el pastor siempre dice, hermano, abra su corazón en este momento, vamos a iniciar, abra su corazón, y esto, amén. Hasta ese día que sentí verdaderamente, Señor, necesito abrir mi corazón para que tú entres, porque necesito que entre. Entonces comprendí la expresión, hermano, abra su corazón. Y lo vi desde ese día, lo vi de esa manera diferente. Lo que era la expresión. Abrir el corazón. Abra su corazón. Sí, porque muchas veces o escuchamos frases y la entendemos, pero las entendemos mal. ¿Ve? Como el domingo pasado que estaba hablando el pastor acerca del ciego. El ciego, antes de recibir su vista física, lo vio al Señor. Fíjate. Pero si nosotros leemos exactamente como está en la Biblia, no miramos eso. ¿Ve? Pero el ciego, antes de recibir la vista, ya lo había visto a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que decía el pastor. Porque ya lo había visto aquí. ¿Ve? Cuando empezamos a leer el pasaje, dije, oh. ¿Ve? Porque una persona puede estar ciega físicamente, pero puede ver mejor que uno que ve. ¿Sí? Como el hermano Andrew. Antes, él puede decir, antes yo estaba ciego, pero ahora veo. ¿Ve? Porque antes le decían, mira, Dios es esto y Dios es aquello, pero no miraba. ¿No? Pero ahora
cuando viene a la iglesia y escucha las predicaciones, está viendo. Y está como la Magdalena cada rato. Porque está entendiendo. Porque ahora ve. ¿Me entiendes? Ahora ve, ahora puede mirar. Antes no miraba. Pero ¿cómo que no miraba? Si yo siempre he mirado. No. Es que su corazón no podía ver. ¿Verdad? Pero ahora sí puede ver. ¿Verdad? Es la misma manera como nosotros podemos describir cómo enamorarse del Señor, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, yo estoy enamorado de Dios, pero cuando me voy a mi casa, me siento solo, no tengo gozo, no tengo paz, ¿verdad? Siento que hay algo aquí adentro que me hace falta. ¿Ve? Necesito algo que no puedo explicarlo, pero Dios ya sabe qué es lo que es. ¿Me entiende? Y uno escucha a la otra persona que está testificando, pero a veces no le entiende uno porque no ha pasado por esa situación. Es que la palabra del Señor no solamente se lee con estos ojos físicos, sino que debemos de leer la palabra del Señor con los ojos espirituales, con los del corazón, ¿verdad? Porque el Señor ya nos dio la capacidad para eso, ¿verdad? Entonces nosotros cuando entendemos, por eso la pastora cuando cada vez que lee, oiga, se siente que lo está viviendo, porque lo entiende. ¿Qué más dijimos? 2 Corintios 4:18. ¿Quién tenía? Dice, no mirando Ajá. las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven. Decía el hermano Darío, porque las cosas que se ven luego tienen estrías y varices. ¿Verdad? Las cosas que se ven. Luego tienen estrías y varices, dice el hermano. Pero las cosas que no se ven son eternas. Pero ¿cómo nosotros vamos a ver algo ¿cómo nosotros podemos ver algo eterno? ¿Ven? ¿Cómo nosotros podemos ver algo eterno? Porque la Biblia dice ahí, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Y cómo voy a ver una cosa que no veo? Por la fe. Por la fe. Pues veamos los profetas de la antigüedad. Ellos profetizaban, pero aún así muchas cosas no entendían. También ellos sabían que había algo superior a lo que ellos, que lo que estaban ellos viviendo, algo superior, ¿me entienden? Y así es. Ellos no miraron nada, pero sabían que había algo que ellos estaban diciendo que sin entenderlo iba a traer un cumplimiento un día, sin entender en su totalidad todas las cosas. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya vio a Jesucristo? ¿A mí me está preguntando? Sí. O si ya se mandan 45 años. Aleluya. Con fallas y no fallas. ¿Usted ya vio a Jesucristo, hermana Carmen? ¿Ya viste a Jesucristo? ¿Ya vio a Jesucristo, hermano Polo? ¿Quién no ha visto a Jesucristo? Que levante la mano. Que lo vimos
seguimos aquí. Y si la gente te pregunta, tú eres un mentiroso porque no has visto a Jesucristo, ¿cuál va a ser su respuesta? Lo hemos visto con nuestros ojos de la fe y lo sentimos porque Él nos habla por todas las cosas. Sí. Hermano Hugo, si alguien te pregunta, ¿cómo describes a Jesucristo? Si ya lo viste. Yo lo he visto en varias situaciones, ¿no? Él ha caminado conmigo. Lo he visto en situaciones de otros hermanos, veo cómo Cristo obra. Y en mi matrimonio, cómo obra conmigo. ¿Pero lo has visto a Él? ¿O las cosas que Él hace o que hizo? Lo he sentido en mi corazón, ¿no? Físicamente visto, ¿no? Sí lo he sentido en mi corazón. Hermana Alba, ¿ya miraste a Jesucristo? Bendito Dios. Oiga, y lo describimos, pero bien. Porque Él es hermoso. No hay otro como Él. Y nos arrodillamos y lloramos. Y le abrimos el corazón porque ya lo vimos. Porque ya lo vi. Por eso estoy aquí. Porque ya lo vi. Muchas veces le dije que ya no caminara conmigo. Muchas veces yo lo rechacé a Él. Muchas veces le dije, Señor, ya no camines conmigo. Mas sin embargo, Él no me escuchó. Todavía camina conmigo, todavía está conmigo. Gloria a Dios. Ve, por eso nosotros, cuando le cantamos con todo el corazón. Porque le hemos visto y le hemos sentido, ha caminado con nosotros, ¿verdad? En múltiples ocasiones me ha librado de la muerte. Literalmente, en una ocasión iba caminando, tenía como unos 13, 14 años. Y mi mente se salió de mí. Y yo iba caminando y venía el tren y yo no lo miré, ni lo escuché. Entonces cuando yo di el paso así, el tren pasó así, mire. Y el maquinista me empezó a gritar. Y como que volví en sí. En otra ocasión estaba trabajando debajo de un carro. Me mandaron a ajustar unos tornillos. Y me confié porque pues estaba una camioneta grande, tenía unos troncos de madera abajo. Entonces, pues yo me confié. Y me metí con toda la confianza y estaba yo haciéndole así. Y de repente se movió el carro. Y los troncos se cayeron. Y el carro cayó. Pero yo no sé cómo cayó. Yo estaba abajo. Y mi maestro mecánico me gritó. Me dijo, ¡hey! Dice, ¿estás vivo? Porque se cayó el carro así, ¡pum! Y él se asustó más que yo. ¿Ve? ¿Cómo no voy a haber visto al Señor? Si Él estaba ahí, metiendo su mano. ¿Ve? Y me salí. Le digo, ¿qué pasó? Se cayó el carro. Le digo, vete a la casa, me dice, porque hoy no es un buen día.
Y cuando llegué a la casa le conté a mi mamá. Y hasta después reaccioné y dije, en verdad que Dios me ha librado de la muerte hoy. Amén, gloria a Dios. ¿Ve? Sí. Bueno, ahí es que de diferentes maneras como nosotros podemos demostrar que conocemos a Dios, porque yo me recuerdo cuando yo fui para México, ya yo todavía no me casaba, y fui en un autobús de transporte, no sé eso, ¿no? Y en el cerro volteó, ¿verdad? Y el cerro, el autobús iba lleno, y todos salimos disparados en la montaña, así para afuera, nomás que uno adentro del autobús, no salimos por las ventanillas, el autobús estaba lleno. Entonces, cuando yo caí así, que yo caí bastante retirado, que nomás que había tierra, pero yo sentí que yo me iba a morir, porque yo vi muchos muertos, literalmente yo los vi degollados, salen todos por las ventanillas. Entonces, en ese tiempo yo no conocía nada, no podía clamar a él porque yo no le conocía a él, hermano, yo no le conocía, yo sabía que Dios lo figuraba así nomás, ¿verdad? Pero cuando yo vine a Cristo Jesús, yo me di cuenta que yo no lo miré a él, sino que él me miró a mí. Amén. Él me miró a mí y tuvo misericordia de él. Entonces ahora que yo ya conocí, yo sé que aunque yo no lo miré, él me estaba mirando a mí y él hizo algo conmigo. Gloria a Dios. Porque yo vi mucha gente ahí que murieron, hermano. Yo vi solamente un primo mío que quedó dentro del autobús y los otros salieron disparar por las ventanas y yo sentía que me moría, pero Dios se acordó de mí, hermano, y ahora cuando yo soy cristiano me doy cuenta de él porque me pasó. Aleluya, gloria a Dios. Yo no podía clamar a él porque no tenía. Yo creo que ni siquiera me acordé de Dios en ese tiempo. Fue algo que pasé y nunca se me ha olvidado. Porque él me miró a mí. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 9. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía del campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Pues si Dios antes le había dicho, Moisés, quiero ver tu rostro, y el Señor le dijo, no puedes ver mi rostro, ¿verdad? Pero ¿cómo es que hablaba Moisés cara a cara? Ya primero le había dicho que no, ¿verdad? Entonces, ¿con quién hablaba? ¿Verdad? Hablaba con Jehová Hijo. Así también nosotros podemos ver a Jehová Hijo, ¿verdad? Por eso estamos aquí, nos gozamos. Y no importa cuántas veces repitamos el mismo texto, ¿verdad? O el mismo canto, como dijo el pastor el domingo. ¿Ya? El Señor ha puesto un cántico nuevo en nuestro corazón. Aunque sea el mismo, ¿verdad?
Me acuerdo de un canto bien bonito que se cantaba en México. Y cómo me gustaba ese canto. Es un himno. Y decía, quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis de aquel Salvador. Habladme más de Cristo. Y cómo me encantaba ese canto. Y hasta la fecha todavía me gusta, porque me gusta cuando alguien me habla de Cristo. No importa aunque ya le conozca, pero cuando alguien me habla, es una bendición. Es una bendición, bendito sea el nombre del Señor. Salmo 27:8. ¿Quién tiene Salmo 27:8? Si antes se les olvidar. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. 105:4. Buscad a Jehová y su poder. Ujú. Buscad siempre su rostro. Amén. Aleluya. Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Amén. Aleluya, gloria a Entonces Dios. sí le podemos buscar. Amós 5:6. Buscar a Jehová y vivir, no sé que cometa como fuego a la casa de José y la columna, Versículo 8. sin haber meter quien lo pague. Ahí Amós 8 también. Buscar al que hace las Pleiades y el Orión, Las Pleiades. en las tinieblas en la mañana, y hace oscurecer el día como noche. Ujú. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Amén. Versículo 14. Ahí mismo también. Buscad lo bueno y no lo malo. Amén. Buscad para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Amén. Amén. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obras su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Buscar. Amén. Buscar lo bueno. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi amor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí, tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de las transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre
porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, dice, os serán añadidas. Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta? O yo pregunto. Gloria al Señor. Vamos a darle otros minutos aquí al capítulo 7 y con eso cerramos. Ya son las 8:15. Mateo 7. Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja del ojo, la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso está entendible, ¿verdad? Saca la viga primero tuya y después le ayudas a aquel, ¿verdad? Porque nosotros somos buenos para criticar. Nadie nos gana. Somos buenos para criticar, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos algo, ahí sí todo está bien, ¿verdad? Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir eso? Parece que está en chino eso, ¿no? No deis lo santo a los perros. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá, hermana Rosales? Es la misma que me vas a hacer. ¿A qué se refiere, hermano Ronnie? No deis lo santo a los perros, dice. Una vez yo iba a evangelizar a una persona y esa persona había dejado que yo orara por ella, pero había otra persona que conocía de la palabra. El diablo conoce de la palabra, ¿verdad? Y conocía de la palabra y siempre la usaba para atacar a los cristianos. Lastimosamente hay personas así, ¿verdad? Conocen la palabra, no son cristianos, no son católicos, no son, ellos nomás usan la palabra para poner en aprietos a una persona que busca de Dios. Entonces, ya que digo, oye, ya le dijiste aleluya, le dijeron a esta persona que yo estaba evangelizando, y entonces él dijo, pues ya oró por mí. Entonces, ahora pídele prestado. Ahora pídele prestado, y entonces se va a ver si es buen cristiano. Entonces muchas veces hay personas que por más que usted le entregue la palabra, se van a mofar y la van a tirar a la basura. Y eso no es permitido. Sí. A ver, hermano. Dice, el que corrige al establecedor
No reprendas al enternecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Amén. ¿Verdad? Sí, se refiere a lo santo, la palabra de Dios, al consejo de la palabra de Dios. Como dijo nuestro hermano Ronnie, ¿verdad? Hay personas que solo usan la Biblia para atacar, ¿no? Para reírse, para burlarse, ¿verdad? Para contradecirlo a uno, ¿verdad? A eso se refiere. No echéis, porque se imagina que yo en México tenía yo una puerca. Mi papá tenía una puerca. No era puerco, era puerca. Así de grande. Entonces, me la imaginé con un collar de perlas aquí. Y luego sus labios pintados. Y sus aquí ¿verdad? Porque dice, no eches eso ni des las perlas, dice, a los cerdos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque por más que usted la bañe al puerquito, nomás, y lo adorne y lo vista, ¿verdad? Y nomás ve un charco de lodo y se le va a ir ahí. ¿Por qué? Porque pues es su naturaleza, es la naturaleza del animal, ¿verdad? Entonces así hay personas que no se les puede decir nada. Mucho menos, ¿te imaginas que un consejo a la palabra del Señor? Lo agarran y lo tiran a la basura, ¿verdad? No le dan valor. Sí. Yo una vez tenía un mayordomo ya hace muchos años recién convertido a Cristo y se me cayó como una ataque al corazón y estaba en el hospital, ¿verdad? Y era mi mayordomo y yo visitaba y dije, pues, aunque él se vea como ateo y estando ahí, pues, va a estar bien blandito, apenas, pues, no sabía mucha Biblia, así textos ni nada, y entonces fui a ver la palabra de Dios y dije, no, pues esto va a recibir todo lo que se le dé. No, y la verdad, estaba malo lo que viene a con banqueros porque quieren, me dijo, estas palabras nunca se me olvidaron, me dijo. Y el San Pablo dijo, si tú vienes a mí, hablame de la palabra de Dios, y derrotó a Dios y empezó a decir maldiciones estando en esa condición. Sí. Entonces yo Claro. pensé, bueno, pues yo pienso que esto nos quiere decir eso, ¿no? Claro. Si él no recibió eso, yo lo vamos a tratar, pero dice, pues no le des lo santo a los perros. Pues, Sí. entonces empezamos a decirle a Dios y lo maltrataba, hermano, de verdad. Sí. Así estamos en esa condición. Sí, como dice la escritura, la hermana Alba lo leyó, ¿verdad? El que trata de corregir al insensato, ¿verdad? Se va a voltear y lo va a morder, ¿verdad? Porque no aprecia la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así es que vamos a terminar ahí en ese versículo. A ver, hermano Luceda. ¿Se acordó del puerquito? Esto se está refiriendo a personas que conocen al Señor y aún algunos están dentro de la iglesia y otros están fuera. Entonces no le echemos los santos a los perros. A esas personas que en vez de escuchar y atender y querer recibir, lo que quieren es venir especialmente cuando hay gente que no recibe al Señor alrededor, hacer un show, ¿verdad? Y poner las cosas del Señor como que uno está loco, como que no es así. Entonces no le echemos las santos a los perros ni las perlas, ¿verdad? Sí. A eso se refiere. Y también algunos dentro de la iglesia hay personas que no se les puede, ¿entiendes? Hablar, decirle algo si no le quiere una conversación o algo, ¿no? Porque pues no creen, ¿sabes? No. Sí.
no están de acuerdo con uno o con la palabra del Señor, que es lo que dice, ¿verdad? Como dice Pablo en una parte, ahorita no me acuerdo el texto, que estaba persona que no quería recibir a los cristianos. O sea que la Biblia habla y que a los que los recibían no los dejaba, los echaba fuera de la iglesia. Porque no, o sea, y según era cristiano, ¿entiendes? Ajá. Entonces eso es a lo que se refiere, porque cuando Sí. somos perros así no estamos, creo que es un perro. Sí, Eso es lo que queremos. sí, amén. Aclarar. Sí, hermano Carlitos. Hermano, donde dice que no demos las perlas, no les echemos las perlas a los cerdos. Yo entiendo que para mí como las perlas es algo valioso, ¿verdad? Y si se las echa uno a los cerdos, ¿qué van a hacer los cerdos? Enlodar las palabras de Dios. Las van a pisar, claro. Sí, Un cerdo es lo que hace enlodar. sí, Están llenos de lodo, como usted Claro. decía. Ven un charco de lodo y se tiran a Claro. enlodarse. Sí. ven la gloria ahí. Sí, esa es la Sí, gloria de ellos. sí, enlodarse. ensuciarse, Esa es su naturaleza. claro. Y Sí, si uno les echa las perlas, lo que es la palabra de Dios, pues lo van a enlodar. sí. Eso es lo que entiendo yo. Sí, en una ocasión me encontré uno de esos también, de esos perritos que muerden. Sí, estaba en el taller y llegó un señor y el patrón le dice, mira, dice, este es cristiano, y me señaló a mí. Y se me quedó viendo, me dice, oh sí, dice, ¿tú conoces la Biblia? Yo también me la conozco de al revés y al derecho. Y pues yo entendí luego que quería bronca, ¿no? No le dije nada. Dice, acabo de salir de la cárcel, dice, y ahí en la cárcel, dice, me aprendí la Biblia, dice. Pero, sí. Hay una, hermano, aplicándolo, ese verso a nuestra vida propia es todo lo que Dios nos ha dado, la santidad que Él ha puesto en nosotros. A veces nos vamos, por decirlo, al mundo. Nos vamos al mundo, vemos cantidad de jóvenes en los bares, en las cantinas, Entonces, las cosas bonitas que Dios nos dio y pone en nuestra vida, a veces las estamos derrochando en el mundo que es un chiquero. Entonces, aplicado a nuestra propia vida es no des lo santo, o sea, no, lo que yo te he dado a ti, la santidad que yo te he dado, lo bonito que yo te he dado, no vayas y lo tires como el hijo pródigo. Fue y lo tiró allá y terminó literalmente en medio de los cerdos. De los cerdos. Siendo él el príncipe de su casa, vestido con ropas reales, con perlas, joyas, se podría decir Sí. de forma figurativa. Y muchas veces a mí me ha pasado, en mi caminar en el Señor, muchas veces he terminado en los chiqueros. Entonces, no demos lo santo, lo que Dios nos ha dado, no vayamos a desperdiciarlo allá, en medio de un mundo perdido y un cochinero. Sí. Por eso es necesario estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y ser fieles al Señor, ¿verdad? Ser fieles al Señor. Y un día el Señor nos va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Así es que vamos a esforzarnos, porque Dios nos ha dado la capacidad también para eso, para esforzarnos, para permanecer en su casa, para permanecer en sus caminos, ¿verdad? Él es el que endereza nuestro camino, lo acabamos de leer, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.